Hola, ¿qué tal? Yo soy Dimas, bienvenidos al canal, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar de los métodos de las cadenas de caracteres en Python o strings. Si recordáis, en el vídeo anterior vimos un poco las bases teóricas de este tipo de datos, vimos un poco cómo manipularlas, pero de momento no habíamos visto ningún método. Por tanto, hoy, al igual que hicimos con el vídeo de los métodos para las listas, vamos a ver los métodos para estos strings. Vais a ver que hay muchísimos, son muy interesantes. Yo os voy a comentar los más relevantes o los más usados según mi opinión. Y vamos a hacer, ya os lo adelanto, que vamos a hacer un par de ejercicios prácticos bastante interesantes y bastante completos, donde yo creo que vais a aprender un montón. Por tanto, os recomiendo que os quedéis para realizarlos. Entonces, vamos a empezar ya. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues por el principio, cómo no, por el apartado 1. Este apartado se titula Métodos Find, Index y Count. Vamos a ir viendo uno a uno para qué sirven cada uno de ellos. Para ejemplificarlo, lo que voy a hacer es declararme una variable que simule una dirección de correo electrónico, por ejemplo, correo@gmail.com. Entonces, yo quiero validar esta variable. Para validar que sea una dirección de correo, en una de las cosas que me debo fijar es si esta dirección contiene o no el carácter arroba, que es este de aquí, como ya sabréis. Por tanto, lo que quiero hacer es encontrarlo y saber si existe o no. ¿Cómo lo puedo hacer? Utilizando o el método find o el método index. Empecemos por el método index para ver qué ocurre. Voy a decir que la posición es igual a la variable mail, voy a poner un punto, llamo al método index y como parámetro le voy a pasar el carácter cuya posición queremos conocer dentro del string mail, ¿de acuerdo? Por tanto, le voy a pasar la arroba, porque es lo que nos interesa saber. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Que va a coger la variable mail y al llamar al método index con el parámetro arroba, va a buscar si contiene una arroba y si la contiene nos va a devolver la posición de esta arroba dentro del string. Recordad que vimos que los strings los podíamos tratar en cierta manera como listas, por tanto, en este caso lo que haría sería posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y nos diría que en la posición 6 efectivamente tenemos una arroba. Vamos a hacer un print de la posición para verlo, y vamos a ejecutar ya. Muy bien, efectivamente, tal y como hemos contado, como nos esperábamos, nos ha devuelto la posición 6, que es donde se encuentra este carácter. O carácter. Que ya no sé ni cómo. Cada vez lo pronuncio diferente, lo siento. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver el método find y luego veremos qué diferencia hay, porque a priori van a parecer que hacen exactamente lo mismo. Por tanto, vamos a hacer lo mismo, vamos a guardar en una variable llamada posición el lugar donde se encuentre la arroba, pero esta vez lo haremos mediante el método find y pasamos exactamente lo mismo como parámetro, este carácter. Entonces vamos a volver a hacer un print de la posición y veremos que ambos prints nos deberían dar la misma posición, ¿no? No tendría sentido. Perfecto, pues nos dan el mismo número, todo correcto de momento. Entonces, quizá os estéis preguntando, vale, pues, ¿cuándo uso uno u otro? ¿Qué diferencia hay, no? Porque yo veo que hacen lo mismo, me devuelven la posición del carácter. Pues bien, hay una diferencia, que es la siguiente. Si yo, por ejemplo, busco un carácter que no se encuentra en el string, como por ejemplo, si yo hago esto, pongo mail.find y el carácter ahora le paso un asterisco, por ejemplo, veis que el asterisco no está dentro de este string, por tanto, no lo va a encontrar. Pero vamos a ver qué nos devuelve este método find. Ejecutamos y vemos que el tercer print, que se corresponde a este de aquí, nos devuelve un -1. ¿Por qué ocurre esto? Porque el método find, cuando no encuentra el carácter que tú le pasas aquí como parámetro, te devuelve por defecto un -1. Este -1 es un indicador de que este carácter no existe dentro de nuestro string. Solo como puntualización, vamos a ver una cosilla muy rápida como un paréntesis, que es por ejemplo que no hace falta que yo ponga únicamente un carácter, puedo poner un substring, por ejemplo. Si yo aquí pongo Gmail y ejecuto, nos va a devolver la posición 7, que es justamente la posición donde empieza este substring, ¿de acuerdo? Vale, simplemente para ejemplificar esto. Muy bien, pues vamos a ver qué ocurre si hacemos lo mismo, pero esta vez con el método index. Hacemos lo que hemos hecho hasta el momento, desde la variable mail llamamos al método index y le paseamos esta vez un asterisco. Entonces vamos a ejecutar directamente para ver qué es lo que va a ocurrir, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nos
tira directamente un error. ¿Y qué nos dice? Que el substring no ha sido encontrado. Por tanto, el método find lo que hace es que cuando no lo encuentra te devuelve un -1, como podemos ver aquí, pero el método index cuando no lo encuentra te lanza un error o excepción, que veremos dentro de unos vídeos, ¿de acuerdo? Por tanto, esto lo debemos tener en cuenta de cara a la ejecución de nuestro programa si nos interesa utilizar uno u otro. Por ejemplo, en un caso que lo pueda encontrar o no, pero tanto si lo encuentra como no, debemos seguir ejecutando nuestro programa. Igual nos es más interesante utilizar el método find para poder controlar mediante este -1 si lo ha encontrado o no, ¿de acuerdo? Y tened en cuenta que el método index lanzará un error en caso de no encontrarlo. Perfecto, pues vamos a comentar esto de momento, os lo dejaré aquí apuntado, pero lo vamos a comentar para que no nos lance este error, y lo que vamos a hacer ahora es utilizar el método count, como os he puesto por aquí. Este método lo que va a hacer es devolvernos la cantidad de veces que encuentra un substring o un carácter dentro de nuestro string. Por tanto, vamos a poner aquí una variable que se llame apariciones y le vamos a asignar la salida de la ejecución de la función count sobre la variable mail, pasándole como carácter, pues le podemos pasar la R, por ejemplo, ¿no? Que vemos que tenemos dos. Entonces vamos a ejecutar, pero antes vamos a poner un print de apariciones. Lo vamos a poner un poco bonito, por ejemplo, vamos a utilizar un format string que ya hemos visto en vídeos anteriores y vamos a poner la letra R aparece entre corchetes, vamos a poner entre llaves, perdón, vamos a poner la variable apariciones y aquí vamos a poner veces. Muy bien, vamos a ejecutar y nos dice que la letra R aparece 2 veces. Perfecto, que se corresponde a estas 2 R's de correo. Muy bien, pues ya hemos visto 3 métodos muy interesantes, bastante usados para tratar con strings, ¿de acuerdo? Así que con esto vamos a poder pasar ya al siguiente apartado, que lo tengo por aquí abajo, que se llama método split. A ver, que no os quiero hacer spoiler del ejercicio. Muy bien, pues este apartado, como os comentaba, se llama método split, replace y join. Este es uno de los métodos que yo creo que más he utilizado a lo largo de mi vida de programando en Python, que la verdad que son muy útiles para manipular estas cadenas, sobre todo pues para convertir de cadena a lista, de lista a cadenas. Ya veremos cómo los podemos utilizar. Aquí os dejo que os lo leáis vosotros si os interesa, tengo una breve descripción, pero lo vamos a ir viendo paso a paso conforme vayamos hablando de cada método. Vamos a empezar por el método split, por ejemplo. Para ilustrar estos métodos vamos a poner, por ejemplo, una lista de... bueno, una lista no, un string de productos separados por comas, simulando que son, pues, productos que tenemos que comprar en el supermercado. Yo voy a poner, pues, chocolate, pan, agua, plátanos, por ejemplo, y pipas y verduras, finalmente, ¿no? Pues, bueno, recordad, chicos, hay que comer frutas y verduras, que en este canal aprendemos de todo, programación, nutrición y todo lo que acabe en on. Todo no, cuidado. Pero bueno, suponemos que tenemos esta lista. Y yo lo que quiero hacer es saber cuántos elementos tengo aquí, pero me da pereza contarlos, ¿no? Tengo que saber cuántas cosas quiero comprar. ¿Cómo lo puedo hacer? Muy sencillo. Vamos a utilizar el método split y luego utilizaremos la función len. ¿Cómo? De la siguiente forma. Voy a poner una variable que se llame lista de la compra y la voy a asignar a la variable desde la variable compra voy a llamar al método split y le voy a pasar como argumento una coma y un espacio, porque fijaos que los que están divididos con una coma seguido de un espacio, ¿vale? Los diferentes elementos. Entonces, bueno, ¿qué está haciendo este método split? El método split, que ya lo hemos visto alguna vez, pero lo voy a volver a repetir porque en este vídeo toca hablar de estos temas. El método split lo que va a hacer es separarnos todo este string de aquí mediante el delimitador que le pasemos como argumento. En este caso es una coma y un espacio en blanco, que vemos que lo tenemos aquí separando cada elemento. Por tanto, va a retornar una lista, va a almacenar en la variable lista de la compra una lista, y en cada posición pues vamos a tener cada una de las palabras que vienen separadas por estas comas. Entonces, para verlo mejor, pues vamos a hacer un print de la lista de la compra. Perfecto. Voy a hacer esto un poquillo más grande para que lo veamos bien. Y vamos a ejecutar. Muy bien, pues vemos aquí que tenemos nuestra lista
que la hemos obtenido separando este string pues mediante este carácter de aquí, este conjunto de caracteres que es la coma y el espacio en blanco. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quitase el espacio en blanco y simplemente separara mediante una coma? Pues vamos a verlo. Veis que aquí, como ahora no hemos quitado el espacio en blanco, pues lo coge y al inicio de cada palabra, excepto la primera, porque no tiene ningún separador, nos deja un espacio en blanco. Por tanto, si lo queremos quitar directamente, tendremos que añadirlo aquí en el conjunto de caracteres por los cuales vamos a dividir nuestro string. Lo vamos a dejar así de momento con el espacio en blanco porque queda un poco pues más bonito. Entonces, bueno, esto sería el método split. Dejadme que ponga otro ejemplo, que es qué pasa si utilizamos el método split. Voy a poner aquí compra 2, por ejemplo, para ilustrar... Perdón, no sé qué ha ocurrido. Bueno, a ver si consigo copiar y pegar esto. Perfecto, perdón, hemos tenido aquí algún error técnico. Dejadme que os ilustre ahora qué pasa si utilizamos el método split sin pasarle ningún separador. Para ver, más que nada, para ver qué ocurre y ver que también esto es posible. Y vamos a poner aquí, pues por ejemplo, lista compra 2 es igual a compra.split y lo dejamos vacío, no le pasamos ningún argumento y vamos a mostrarla también por pantalla. Muy bien, pues vamos a ejecutar esto a ver qué ocurre. Y vemos que nos la divide igual. ¿Por qué? Porque el método split, por defecto, lo que hace es separártelo por espacios en blanco. Por tanto, si yo no le paso ningún argumento aquí dentro, directamente nos lo va a separar, pues, por los espacios en blanco que podemos ir viendo aquí que separa cada palabra. Esto puede ser muy útil cuando estamos trabajando con texto y tenemos un texto más o menos largo. Para separarlo palabra por palabra, podemos utilizar directamente el método split sin pasarle ningún argumento y nos devolverá una lista de todas las palabras que tengamos en el texto. Perfecto. Pues vamos a seguir viendo algunas aplicaciones de esto y lo que os comentaba, nuestro objetivo final, que me he despistado, era llegar a saber cuántos elementos teníamos aquí. Pues lo que podemos hacer, sencillamente, es hacer un print y decir, en la lista de la compra tenemos... Y entre las llaves vamos a poner la función len y le vamos a pasar la lista que hemos obtenido aplicando la función split, que se llama lista de la compra. Y vamos a poner aquí elementos. Por tanto, nos va a decir cuántos elementos tenemos dentro de nuestra lista. Y nos dice que tenemos 6 elementos. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Esto que a priori puede ser un poco tonto, quizá, porque ya vemos que es una lista corta y lo podemos contar nosotros sencillamente, pero muchas veces vamos a tener listas o vamos a tener cadenas de texto mucho más largas que no hemos obtenido, o sea, no hemos escrito nosotros directamente, sino que es información que nos da un usuario o información que nos hemos descargado de una página web, por ejemplo, y nos interesa conocer este tipo de datos. Por tanto, pues esta es una funcionalidad bastante interesante que podemos conseguir combinando el método split y el método len. Así que bueno, ahora que hemos visto esto, vamos a pasar al siguiente método que os comentaba, que es el método replace. Para ello, simplemente vamos a hacer un ejemplo siguiendo con nuestra lista de la compra, con nuestro string, perdón, no con nuestra lista. Y ahora lo que queremos hacer, por ejemplo, es cambiar estas comas pues por unos guiones, por decir algo. ¿Cómo lo podemos hacer de una manera muy rápida y evitando meternos en un bucle for y tener que ir comparando caracteres, etcétera, etcétera? Pues con el método replace. Vamos a poner aquí compra guiones, por ejemplo. Es un nombre un poco raro, pero bueno. Y vamos a llamar a la variable compra. Y desde la variable compra vamos a utilizar el método replace. Como primer argumento vamos a poner el carácter o conjunto de caracteres que queremos sustituir, que en este caso va a ser el coma, la coma y el espacio, que son los divisores de cada elemento. Y como segundo argumento vamos a poner el nuevo carácter con el cual vamos a sustituir este carácter que hemos pasado como primer argumento. Y yo voy a poner así un guión rodeado por dos espacios.
vamos a hacer un print de este resultado, de compra guiones, que es un nombre un poco curioso, pero bueno, para ver más que nada cómo queda. Fijaos que aquí lo que tenemos es esta lista, bueno, este string, pero los elementos en vez de estar separados por una coma, están separados por un guión y un espacio tanto al inicio como al final del guión. Pues muy bien, fijaos que esto que he hecho yo aquí arriba de forma manual y de forma un poco cutre, lo podría haber hecho de la siguiente forma, llamando a la variable compra original, utilizando el método replace y cambiando la coma y el espacio por simplemente nada. Lo dejamos en blanco. No, perdón, por un espacio en blanco. Y de esta forma obtendríamos el string separando los elementos mediante espacios en blanco, que lo hemos hecho así un poco cutre, ¿no? Pues copiando, pegando y borrando las comas. Pero para que veáis que lo podemos hacer de forma programática, pues aquí lo tenemos. Tal cual lo hemos escrito aquí, ¿no? Muy bien, pues ahora ya hemos visto el método replace. Vamos a ver ahora también una cosa muy curiosa, que es como lo contrario más o menos del método split, que es el método join. Por ejemplo, nosotros aquí hemos hecho una lista de la compra, que es la que vemos aquí, mediante utilizando el método split para separar las distintas palabras. Pero si ahora lo quisiéramos volver a juntar, podríamos hacer lo siguiente, que es poner compra es igual a el carácter con el cual queremos juntar los diferentes elementos que conforman la lista, es decir, todos estos de aquí. Yo, por ejemplo, ahora voy a poner una barra y voy a llamar al método join y como argumento le voy a pasar la lista que quiero juntar, que en este caso es la lista de la compra. Y vamos a hacer un print de compra para ver qué es lo que ocurre. En este caso nos va a juntar cada uno de los elementos separándolos mediante este carácter y lo que vamos a conseguir es un string de nuevo. Es decir, lista de la compra es una lista, es un tipo de dato de la clase lista. Pero lo que nos devuelve esta función join va a ser un string de nuevo. Así que vamos a ejecutarlo para verlo todo. Dejadme que haga esto un poquito más grande. Y veis que aquí volvemos a tener un string cuyos elementos se han unido mediante este carácter. Por supuesto, lo podéis quitar y lo podéis dejar simplemente como un espacio en blanco y quedarán pues separados por un espacio en blanco. Pues aquí lo podemos ver. Este print se corresponde a estas instrucciones de aquí. Muy bien, pues con esto ya os he enseñado estos tres métodos que quería enseñaros y ahora lo que vamos a hacer es uno de los ejercicios que os he comentado que yo creo que es bastante interesante y que os vais a tener que estrujar un poquito la cabeza si queréis sacar la solución por vosotros mismos. Que yo sé que lo podéis hacer, ¿eh? Yo confío a tope. Y si no, pues no pasa nada, oye, me veis aquí resolverlo a mí paso a paso y aprendéis un montón igualmente. Os leo el enunciado del ejercicio, ¿vale? Que es, tenemos unas descripciones de algunos productos, pues como si hubiéramos ido a una tienda online y nos hubiéramos descargado la información de algunos productos. En ellas se incluye el precio de cada producto. Debemos encontrar el precio en euros y mostrarlo por pantalla. Es decir, dentro de la descripción, pues yo te voy a decir, pues estos son unas botas del tamaño 42 de no sé qué marca y valen 23 euros. Y tú me vas a tener que mostrar por pantalla únicamente el valor numérico del precio. Entonces, el precio puede tener 0, 1 o 2 decimales, como vemos aquí en estos ejemplos, ¿vale? A esto me refiero con los decimales. Y siempre va seguido por el símbolo de los euros, es decir, justamente aquí pegado a los números, sin un espacio en blanco ni nada, tenemos el símbolo del euro pegado. Y aquí os pongo pues los ejemplos, ¿no? Entonces os propongo un bonus para aquellos más atrevidos o más intrépidos, donde lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Deberemos modificar las descripciones para que el precio se muestre en dólares. La conversión es 1 euro es igual a 1,21 dólares. Hoy día 20 de febrero de 2021. Tú si estás viendo este vídeo en 2034, pues igual esto ha cambiado bastante. Pero bueno. Entonces, no hace falta modificar la variable, las descripciones originales, sino que podemos retornar una copia de estas
de estas descripciones con el precio convertido a dólares. Muy bien. Aquí os propongo las descripciones. Vosotros este documento lo vais a tener subido, por tanto lo vais a poder copiar y pegar fácilmente. Si os queréis poner otras frases, pues adelante. Lo importante es que tengáis los tres casos, ¿no? Que tenéis dos decimales, ningún decimal y únicamente un decimal en el precio. Entonces, como esto tenemos que resolverlo para tres descripciones distintas, es un buen caso para crearnos nosotros nuestra propia función. Yo esta función lo voy a resolver tanto el ejercicio simple como el bonus directamente con la misma función, así que la voy a llamar find price and replace. ¿Sí? Y como argumento de la descripción le voy a pasar un texto, un string, que en este caso serán pues cada una de las tres descripciones que tenemos aquí. Por tanto, lo primero que voy a hacer es trabajar con esto en forma de lista. Para ello voy a utilizar la función split que hemos visto hace nada. Y lo que voy a dividir pues es la variable que nos pasan aquí como argumento de la función. La variable va a ser, por ejemplo, esta descripción, y al utilizar el método split sin ningún argumento, la vamos a ir dividiendo palabra por palabra, ¿de acuerdo? O sea, las palabras que estén separadas por espacios en blanco. Entonces, aquí lo que voy a hacer es inicializarme dos variables, que van a ser una que sea para buscar la posición y otra que sea un índice. Ambas las voy a inicializar a -1. Y también voy a inicializar otra que sea la conversión de dólares a euros, bueno, de euros a dólares, que es 1.21, que es esta proporción. Entonces, os explico qué es lo que voy a hacer. Yo, aquí la clave de este ejercicio es el símbolo del euro, ¿sí? Yo voy a dividirme esto en una lista y dentro de esta lista voy a buscar aquella posición de la lista donde se encuentre el símbolo de euro, ¿vale? Por ejemplo, si yo hago un split mediante los espacios en blanco, yo tendré en alguna posición de mi lista este valor de aquí. Por tanto, este valor es el precio numérico, que es el que me interesa. Por tanto, es lo que voy a buscar. Como no sabemos qué precio es, ni qué números puede haber, ni si hay un decimal o dos, lo que sí que sabemos es que seguro va a estar este símbolo del euro. Por tanto, es eso lo que vamos a ir a buscar. Para ello, voy a iterar con un bucle y voy a decir for palabra in la lista de texto. La posición la voy a asignar a palabra.find euro. Recordad que el método find nos va a devolver -1, por eso lo he inicializado a -1, si no encuentra nada. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Pues vamos a coger esta palabra y sobre esta, porque es la primera posición de la lista, y sobre esta palabra vamos a aplicar el método find. Y vamos a decir, oye, esto tiene un euro. Y si no lo tiene, me va a devolver el valor -1. Y cuando lleguemos aquí, si lo encuentra, me va a devolver su posición, que va a ser distinta a -1. Por tanto, ya sabremos que lo hemos encontrado. Entonces, si la posición es distinta de -1, es decir, ha encontrado el carácter del euro, voy a asignarle al índice, pues, el index, o sea, la posición de la lista donde ha encontrado el euro. Recordad que aquí tenemos dos cosas distintas, ¿vale? Que es un poco lioso. Que es la posición de cada carácter dentro de una lista. Uy, que esto lo he girado. La posición de cada carácter dentro de una misma palabra y luego la posición de cada palabra dentro de la lista de texto, ¿vale? Entonces, yo una vez haya encontrado el carácter del euro, me interesa saber en qué posición, cuál es el índice de ese string dentro de la lista que hemos dividido aquí al inicio, ¿vale? Y eso es lo que conseguimos con la función index, que ya la hemos visto en otros vídeos. Por tanto, una vez yo haya encontrado esto, pues simplemente, como únicamente aparece el precio una vez por descripción, pues ya puedo hacer un break y salirme del bucle. Por tanto, aquí lo que voy a hacer es decir que el precio es igual a textList en la posición index, que es la que hemos encontrado mediante esta función. Y además lo que voy a hacer con el precio, como únicamente me interesa su valor numérico, voy a hacer un precio.split para sacarle
todo lo que quede después del símbolo del euro, digamos. Por ejemplo, aquí tenemos un punto, ¿no? Por tanto, la palabra que encontraríamos es todo esto. A mí no me interesa ni el carácter del euro ni el punto. Por tanto, hago un split y me quedo aquí con la primera posición con el valor numérico. Por tanto, únicamente tengo que acceder a la primera posición y lo puedo poner aquí directamente, porque recordad que el método split retorna una lista y yo me quedo con la primera posición, que es en la cual se halla el valor numérico, ¿vale? Muy bien, pues ahora ya tenemos nuestro precio en euros. Por tanto, yo ahora quiero realizar la conversión a dólares directamente. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues muy sencillo. Yo cojo eh, mi text, mi lista de texto, perdón, en el índice que he encontrado y le voy a asignar el siguiente valor, que es la conversión a string del, perdón, de el valor decimal de mi precio multiplicado por la conversión, que en este caso es 1,21, que es la conversión de euros a dólares. ¿Sí? Entonces, aquí, en la lista que he creado originalmente, estoy modificando esta posición de aquí. Y a esto además le voy a concatenar el símbolo del dólar, porque lo queremos poner en dólares. ¿Vale? Ahora veremos un poco más paso a paso qué ocurre aquí. Dejadme que escriba un par de líneas más. Y para finalizar esto, simplemente lo que voy a hacer es crearme aquí una variable que sea la nueva descripción, uy, sin acento, que es igual al método join, utilizando como separador un espacio en blanco. Recordad que antes hemos hecho un split con espacios en blanco, pues yo si quiero volver a pasar de esa lista otra vez a un string, pues puedo hacer un join con el espacio en blanco, que es el separador que he utilizado para hacer el split. Y tengo que hacer un join de la lista textList. Muy bien, por tanto, simplemente ahora tengo que retornar tanto el precio como la nueva descripción. Recordad que en el capítulo de funciones vimos que podíamos retornar diversos valores y cómo trabajar luego con ellos. Así que bueno, lo vamos a terminar ya, lo vamos a ejecutar y vamos a recapitular un poco para ver bien lo que ha pasado, por si alguien se ha perdido un poco o yo no me he explicado del todo bien. ¿Cómo ejecutamos esto? Pues hombre, tenemos que llamar a nuestra función con las variables correspondientes. Por tanto, vamos a hacer aquí precio, descripción, que son las variables que nos va a retornar. Recordad que hemos puesto aquí que retorne dos variables, es igual a nuestra función y como argumento le pasamos la descripción 1, por ejemplo. Entonces, aquí debajo simplemente tenemos que hacer un print del precio y un print de la descripción. Y esto lo vamos a hacer para cada una de las descripciones que hemos puesto. Por tanto, aquí simplemente vamos a cambiar la descripción 1 por la 2 y finalmente esta vamos a poner que sea la descripción 3. Dejadme comprobar que no tenga nada extraño. A ver qué le pasa aquí. Conversión. Sí que está definida. Bueno, vamos a ejecutar esto. Vamos a ejecutar para ver ya la salida de todo este programilla que acabamos de hacer. Y vamos a fijarnos en qué son las salidas. Tenemos aquí las variables, las descripciones originales y vemos que el primer precio es 199,99. Por tanto, nuestro primer print se corresponde exactamente al primer precio. Luego, cuando hacemos la conversión a dólares, pues aquí lo tenemos, en dólares, que obviamente va a ser un poco más caro porque cada euro es 1,21 dólares. Luego, tenemos la descripción 2, que tiene un precio de 89, lo podemos ver aquí y vemos que el print se corresponde con él y luego efectivamente hace la conversión a dólares y finalmente en la última, que es 1,2, también nos lo encuentra bien y hace su conversión a dólares. Si alguien tiene ganas se puede dedicar a comprobar que las conversiones están bien hechas, pero hombre, yo creo que sí. Entonces, vamos a repasar un poquillo. Lo primero es, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido aquí, pues por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con la descripción 1.
Cogemos este string de aquí. Lo primero que hacemos, lo convertimos a una lista mediante el método split. Separamos por los espacios en blanco. Por tanto, aquí tenemos la primera posición de la lista, aquí la segunda, aquí la tercera, etc. Entonces, aquí inicializamos nuestras variables. Esto no tiene mucho misterio. Luego, iteramos sobre cada palabra que está en la lista que acabamos de generar con el método split. Por tanto, la primera iteración, la variable palabra va a tomar este valor, luego la siguiente este, así, hasta que lleguemos aquí. Una vez llegamos aquí, cuando utilizamos el método find, sí que encuentra el carácter del euro, por tanto, entramos dentro de este if. ¿Por qué? Porque find nos retorna la posición dentro de la lista, o sea, nos retorna la posición del carácter del euro dentro de esta palabra, que es diferente a -1, por tanto entramos en esta condición de aquí. Y lo que hacemos nosotros es, de toda esta lista que hemos creado al dividirla con el método split, nos guardamos la posición donde se encuentra el carácter del euro, que es esta de aquí. Por ejemplo, pues sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Nos guardaríamos la posición 13. Una vez tenemos esto, lo que hacemos es asignar a la variable precio, pues, el valor de la lista en la posición que hemos encontrado el símbolo del euro, que sería todo esto de aquí, que fijaos que tiene tanto el símbolo del euro como el punto. Por tanto, para deshacernos de los caracteres que no nos interesan, hacemos un split con el símbolo del euro, que ya hace desaparecer el euro, y nos quedamos con la posición 0, que es esto de aquí, ¿vale? Después de hacer el split, lo que quedaría, cuando hacemos un split por el símbolo del euro, nos quedaría una lista de la siguiente forma. 199,99 en la primera posición y en la segunda un punto. ¿Sí? Por tanto, nosotros cogemos la primera posición, que es donde tenemos el valor numérico del precio que nos interesa. Muy bien. Entonces, esta posición, como ahora la queremos convertir a dólares, es decir, esto lo queremos pasar a dólares, cogemos nuestro precio, lo convertimos a float para poder hacer una operación matemática, lo multiplicamos por la tasa de conversión de euros a dólares, toda esta operación lo pasamos a un string para poder concatenarle el símbolo del euro, que también es un string. Una vez hemos reemplazado este valor de la lista por toda esta operación de aquí concatenada al símbolo del dólar, es decir, nuestro precio en dólares, utilizamos la función join para volver a pasar de una lista a un string, porque lo que queremos devolver finalmente es un string con la descripción. Por tanto, una vez hemos hecho ya todo esto de aquí, que veis que es un buen trabajo, cogemos el precio, que ya lo teníamos guardado aquí arriba, lo retornamos y también retornamos la nueva descripción, que es este string que hemos conseguido mediante el método join. ¿Vale? Ya os he dicho que los ejercicios eran así complicadetes, interesantes. Así se aprende, hombre. Si os pongo un ejercicio que sea, divídeme esta lista por los puntos que haya, pues hombre, eso ya lo hemos visto, no vais a aprender. Yo quiero aquí que aprendáis cosas útiles de verdad, que os puedan servir para realizar un montón de tareas. Entonces, bueno, pues aquí simplemente hemos hecho los prints, tralali, tralala, y ya está, el ejercicio terminado. Bueno, ya lo hemos ejecutado, así que habéis visto la salida, por tanto, vamos a comentar todo esto, nos olvidamos un ratillo de este ejercicio, y vamos a pasar ya al último apartado de la teoría, que también tiene un ejercicio que es muy útil, pero es menos enrevesado que el que acabamos de ver, ¿vale? Va a ser más facilillo. Así que no os preocupéis, que si a alguien ya se le ha muerto medio cerebro, pues no se le va a morir la otra mitad. Entonces, en este apartado, de lo que os voy a hablar son de otros métodos útiles de las cadenas de caracteres. Y bueno, para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Os voy a ir explicando los métodos así rapidillo, porque no tienen mucho misterio en realidad, y luego vamos a aplicar la mayoría de ellos en el ejercicio, que lo voy a poner para abajo para no haceros spoiler. Por tanto, lo primero que voy a hacer es ponerme un texto de ejemplo sobre el cual vamos a trabajar con estos métodos. Por ejemplo, esto es un texto de ejemplo. Y voy a ponerme aquí un print, método start with,
que ahora os enseño para qué sirve. Y vamos a hacer un print directamente de texto.startWith y un carácter. Vale, o directamente vamos a poner una palabra. Va. Este método lo que hace es retornar true si empieza con el substring que le hayamos pasado por aquí, por parámetro, o te retorna false si no empieza con esa palabra o carácter. Podríais poner tanto una palabra como un único carácter o lo que sea. Yo de momento voy a dejar esto. Entonces vamos a ejecutar y lo vemos. A ver que haga esto un poco grande. Venga. Vale, pues nos dice que el método startWith retorna true, porque efectivamente empieza con esto. Muy bien. Vamos a ver el siguiente método. Vamos a ver unos cuantos y luego ejecutaremos de golpe, ¿vale? Para no estar ejecutando 18 veces. El siguiente método que os quiero enseñar es el método upper. Os lo pongo aquí, método upper, que lo que hace es básicamente convertir todo tu string a mayúsculas. Que oye, bueno, pues para ciertas ocasiones puede ser útil. Entonces lo que vamos a hacer es, sobre la variable texto, llamamos al método upper sin ningún argumento y ya veréis que directamente nos lo convierte todo a mayúsculas. Vamos a ver un par más. El método title, por ejemplo. El método title es un método bastante curioso que lo que hace es cada palabra de nuestro texto, la primera letra la convierte a mayúsculas. Por ejemplo, pues esta E se va a convertir a mayúsculas, esta ya lo está, esta U a mayúsculas, esta T también, esta E también, y ya está. Es como la primera letra de cada palabra te la convierte a mayúsculas. Pues bueno, puede tener su gracia, ¿no? Simplemente texto.title, no le pasamos ningún argumento y ya lo tendríamos. Vamos a seguir viendo un par más y ya terminamos. Que son el método capitalize, que este lo que hace es simplemente coge la primera letra de todo tu string y te la pone en mayúsculas. Así que, bueno, pues para hacer algún titulillo o algunas cosas, pues puede ser útil. Como los anteriores, no necesita ningún argumento, lo llamamos así como siempre y ningún problema. Y finalmente, el último que os quiero mostrar es un método que se llama rjust, que viene de justificar a la derecha, r de right. Se escribe así, rjust, es un poco una palabreja, la verdad. Y este método sí que es un poquillo más curioso, que lo que hace es añadirte al inicio de tu string una cantidad de de caracteres en blanco. Bueno, en blanco o el que tú le digas. Vamos a ver las dos opciones. Entonces, este método sí que tiene un parámetro obligatorio y otro opcional. El obligatorio, ya te lo dice aquí, que es, digamos, el total, ¿vale? El string que te va a devolver cuántos caracteres tiene que almacenar, ¿sí? Por tanto, si tú tienes un string que tiene 20 caracteres y aquí le pasas 25, lo que va a hacer es ponerte 5 caracteres al inicio en blanco, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo. Entonces, por ejemplo, si ahora aquí quisiera poner 8 caracteres en blanco aquí al inicio, algo así, ¿vale? Lo que tengo que hacer es coger, pasarle la longitud de mi string inicial, ¿sí? Y sumarle los caracteres en blanco que yo quiera poner al inicio. Y lo podemos hacer de esta forma. Y dejadme que haga un copiar y pegar para que veamos el segundo argumento opcional, que no tiene por qué ser un espacio en blanco, podría ser, por ejemplo, este símbolo, si no me equivoco. Así que ahora vamos a ejecutar y vamos a verlo todo, por tanto voy a hacer esto un poquillo grande. Y vamos a ver. Vale, pues tenemos que... Ah, vale, ya sé lo que le pasa. Te lo llena por... Dejadme comprobar una cosa, por favor. Vale, pues no os he dicho nada. Olvidadlo. Vamos a volver a ejecutar esto de aquí. No he guardado los cambios, disculpad.
Vale, ya está, ¿eh? Ha sido esto un poco atropellado, pero ya lo tenemos. Vamos a verlo. El primer método era el start with, que hemos visto que nos devolvía true, porque efectivamente la primera palabra es esto. Luego el método upper lo que hace es transformarlo todo a mayúsculas. El siguiente es el método title, que como os he comentado, lo que hace es poner en mayúscula la primera letra de cada palabra dentro de nuestro string. Luego el método capitalize nos pone simplemente la primera letra en mayúsculas, que veis que originalmente no la tenemos, el resto las deja en minúsculas. Fijaos, esto es interesante. Además de ponernos la primera en mayúsculas, las demás iniciales, o sea, las demás primeras letras de cada palabra, si están en mayúsculas, te las pone en minúsculas. Eso pues es curioso, puede estar interesante. Y finalmente, el método rjust lo que hace es dejarnos aquí, pues, este seguido de caracteres a la izquierda. Y luego lo que... Perdón. Luego el tema de el argumento opcional, el filter, pues la verdad es que me lo miraré y si acaso os lo pongo en la descripción lo que hace, porque yo me esperaba que hiciera una cosa, pero la verdad es que no ha sido así. Así que, bueno, hemos visto ya todos estos métodos. Y me dirás, Dimas, ¿para qué me has enseñado todo esto? Pues para hacer el mega ejercicio final, que ya veréis que es súper guay. Os leo ya el enunciado, que si no esto se va a hacer eterno. Esto va de lo siguiente. Tenemos que formatear un texto. Debemos formatear el siguiente texto, que os lo voy a poner por aquí para que lo podáis copiar y pegar. Os lo dejaré en la descripción o lo que sea. Y si no, lo tenéis en el fichero subido. Y debemos formatear el siguiente texto siguiendo... Esto es un siguiendo. Siguiendo una serie de normas, ¿vale? Las normas son estas. Si encontramos una almohadilla al principio de la línea, significa que es un título y deberemos convertirlo todo a mayúsculas. Dos almohadillas a principio de línea significa que es un subtítulo y deberemos poner la primera letra de cada palabra en mayúsculas. Si tenemos tres, deberemos poner únicamente la primera letra en mayúsculas, la primera letra de nuestro string, ¿vale? Y finalmente, si la línea empieza con un guión, deberemos añadir una sangría de pues tantos caracteres como queramos. Y os pongo aquí una nota que es muy interesante, que es un método que todavía no habíamos visto, que es el método split lines, que lo que hace es retornarnos una lista, al igual que el método string, pero separa mediante saltos de línea. Por tanto, si yo tengo aquí un texto como este de aquí, y le aplico el split lines, nos va a devolver una lista en la que primero tendremos una posición en blanco porque esta línea está en blanco, luego tendremos esto en la siguiente posición de la lista, volveremos a tener aquí debajo otra posición en blanco, luego tendremos esta frase, luego tendremos esta frase, etcétera, ¿vale? Va separando por cada salto de línea. En vez de por los espacios, pues cada vez que le damos al enter nos crea un nuevo elemento de la lista, ¿vale? Muy bien. Por tanto, tenemos que conseguir pasar de este texto al formato que nos indican aquí las normas. Por cierto, hay que eliminar las almohadillas hay que eliminarlas y los guiones hay que mantenerlos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues de la siguiente forma. Empezamos. Lo que vamos a hacer primero es crearnos una función que se llame formatText, por ejemplo. Y le vamos a pasar un texto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir este texto a una lista, utilizando el método que os acabo de explicar, splitlines. ¿Vale? Y vamos a ir iterando sobre cada elemento de... Perdón, esto es una palabra reservada. Vamos a ir iterando sobre cada elemento de esta lista que acabamos de crear. Pero no vamos a iterar directamente sobre la lista, sino que vamos a utilizar una variable como índice. Vale, lo que os comentaba, vamos a utilizar la variable index, que va a ser un entero, para ir indexando cada posición de la lista y no vamos a acceder directamente a la lista en el for porque vamos a ir modificando la lista. Por tanto, iterar sobre una lista que estamos modificando es un poco chungo a veces.
Entonces lo que vamos a hacer es utilizar un entero para ir accediendo a las diferentes posiciones de la lista texto, ¿vale? Muy bien. Por tanto, lo primero que tenemos que comprobar es si if lista texto en la posición index empieza con las triples almohadillas. Entonces, dejadme que haga lo siguiente. Voy a poner todas las condiciones y luego pondremos el código de cada condición. De momento vamos a dejar un pass para que no nos ponga ningún error. Y esto simplemente pues podemos copiar y pegar, porque lo que tenemos que comprobar ahora es que esto empiece con dos almohadillas. Aquí ponemos un pass, copiamos y pegamos, y vamos a comprobar que esto empiece con una única almohadilla. Fijaos que el orden tiene que ser 3, 2, 1, porque si pusiéramos esto como primera condición, independientemente de que empezara con una almohadilla o con 2 o con 3, pues lo que pasaría es que entraría directamente a esta condición si la tuviéramos lo primero, porque miraría, ¿el primer carácter coincide con una almohadilla? Diría, sí, pues independientemente de que haya 2, 3 o 1, pues eso sería verdad. Por tanto, lo primero que tenemos que comprobar es si empieza con 3, luego con 2 y luego con 1. Así nos evitamos este error. Y finalmente, tenemos que comprobar si empieza con un guión. Vale. Entonces, vamos a escribir el código de cada caso. Primero, si la lista de texto empieza con 3 almohadillas, hemos dicho que teníamos que hacer que la primera letra fuera unas mayúsculas. Por tanto, primero vamos a eliminar las triples almohadillas que os he dicho que las teníamos que quitar, utilizando el método replace que hemos visto hace un rato, y lo cambiamos por simplemente nada. Dejamos aquí sin espacio en blanco ni nada, y esto lo que hará es eliminar estos caracteres. Y a continuación tenemos que aplicar un método que nos solucione un poco lo que queremos, ¿no? Que es hacer que la primera letra se convierta a mayúscula. Por tanto, vamos a utilizar el método capitalize. Vale, pues ahora vamos a la siguiente condición. Si nos encontramos dos almohadillas, ¿qué hacemos? Pues podemos hacer lo mismo, las podemos eliminar mediante el método replace. Aquí lo tenemos que cambiar por dos almohadillas. Y aquí también podemos hacer lo mismo, pero en vez del método capitalize, vamos a llamar al método title, que si recordáis ponía cada palabra, la primera letra la ponía en mayúscula. Y finalmente, en el caso de que tengamos una única almohadilla, pues tenemos que hacer lo mismo que en los casos anteriores, pero aquí tenemos que poner una sola almohadilla y aquí tenemos que utilizar el método upper, ¿sí? Que nos pondrá todo el texto en mayúsculas. Finalmente, en el caso de que tengamos un guión, hemos dicho que tenemos que mantener el guión no lo tenemos que eliminar. Por tanto, vamos a hacer lista de texto de index es igual a lista de texto de index punto, el método se llamaba, que se me acaba de olvidar, rjust, y le pasamos la longitud de la línea en cuestión, es decir, de todo esto de aquí, más la cantidad de espacios en blanco que queremos dejar a la derecha, a la izquierda en realidad, que serán 8, ¿vale? Entonces, si me permitís, aquí he hecho un error, que es que no he actualizado el valor, ¿vale? Simplemente he puesto el método, pero estos métodos retornan una copia, ¿sí? No actualizan el string directamente, sino que te devuelven una copia. Por tanto, si queremos actualizar el string original, tenemos que volver a asignarlo mediante este igual, ¿vale? Disculpad que se me había olvidado. Vale, entonces pues ya tenemos definidas todas las reglas para reemplazar y modificar el texto. Pero ¿qué pasa? Que aquí lo que tenemos es una lista y nosotros queremos un string. Pues para tener una lista lo que vamos a hacer es utilizar el método join y vamos a utilizar el método join de una forma un poco curiosa, que es utilizando un salto de línea. Vamos a unir cada elemento de la lista mediante un salto de línea. Así que simplemente le pasamos aquí la lista de texto. Y lo único que nos quedaría es llamar a la función
format text de este texto, ¿vale? Entonces, creo que no he puesto ninguna de estas triples, por tanto lo voy a poner para tener todos los casos. Y ya está. Aquí voy a poner una más y así vemos pues todos los casos en acción, digamos. Voy a comentar todo esto porque ya lo hemos visto. Y simplemente ejecutaremos esto aquí. A ver, nos da un error. Aquí la línea 179. ¿Qué es esta de aquí? A ver, ¿qué le pasa? Que... Ah, porque he puesto 3 P's. Vale, vale. Ya decía yo que... que no lo entendía. Vale, perdonad, que lo he escrito mal, entonces, claro, nos dice, el método upper con 3 P's no existe. Pues claro que no existe. Muy bien, pues vamos a ver la salida, que es este texto formateado. Y lo vemos, ¿no? Aquí tenemos que este asterisco, o sea, esta almohadilla nos lo cambia como el título principal, todo en mayúsculas. Este es el título principal. Vemos que aquí no tenemos una sangría, pero aquí sí que la hemos puesto con el método rjust. Luego vemos que el subtítulo, el inicio de cada palabra es en mayúsculas. Luego vemos otra vez de nuevo la sangría. En el subtítulo vemos que nos pone la primera letra en mayúsculas y ya está, porque tiene 3 almohadillas. Y esto sería todo. Pues bueno, esto era todo lo que os quería comentar de los métodos de strings. Ha quedado un vídeo yo creo que bastante denso, pero muy interesante. Hemos hecho un par de ejercicios bastante top. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, nos seguiremos viendo en los siguientes vídeos del tutorial, que me tengo que pensar ahora cuál será la siguiente temática, así que no os lo puedo avanzar. Pero nada, si os interesa seguir aprendiendo Python, simplemente estar un poco atentos, que iré subiendo vídeos pues semanalmente seguramente. Así que nada, que vaya muy bien y gracias por quedaros hasta el final.